obviamente que lo que uno quiere es una cosa y lo que pasa es otra. Y la segunda parte, cuando se concentró en responder las preguntas, durante largos minutos, quizás en una voz no tan audible, tuvimos que hacer un esfuerzo, pero tuvo que reconocer ante las preguntas la realidad. Empezó a contestarlas y contestó: aumentó el homicidio en el 2015, aumentaron los rapiñas en el 2015, aumentaron los hurtos en 2015, aumentó la tasa de bajó la tasa de esclarecimiento. Y es así. Es decir, una cosa es la voluntad y otra cosa son los datos fríos. Y esa es la parte que por lo menos creo que queda como positiva, porque me parece que el que tiene un problema y no lo reconoce tiene un doble problema. Entendemos que como representantes del pueblo que somos los senadores tenemos que primero escuchar y después formular las conclusiones. Y es lo que hicimos. No quería hablar más de 20 minutos, creo que hablé 20, 25 y formulé preguntas. Y escuchamos durante 3 horas al ministro dando sus explicaciones. Y no me apresuré a pedir moción de ningún tipo. Y lo vuelvo a aclarar. A mí me preguntaron cuáles son las posibles conclusiones de esta interpelación y todos sabemos cuáles son. O se declaran satisfactorias, o se declaran insatisfactorias, o se presenta la moción de censura. Son las posibilidades. Y antes de hacerlo hay que escuchar al ministro como lo escuchamos y darle la oportunidad que nos convenza. Pero bueno, señor presidente, creo que todos sentimos que las explicaciones no han sido satisfactorias, ni cerca. Ni cerca. Porque si bien se nos habló de un mundo de Lewis Carroll en el País de las Maravillas, en la primera parte, en la segunda parte no hubo más remedio que, bajando el tono de voz, reconocer la situación en que nos encontramos. Yo creo que ha fracasado la gestión del ministro, porque además nos viene a hablar de nuevos planes en este periodo de gobierno. ¿Y los otros 5 años que estuvo al frente del ministerio, qué son? ¿No valen? Ahora, después de casi 7 años, venimos a decir que tenemos un plan nuevo y que confiemos que va a andar bien. Y encima de eso, vuelven a aparecer las justificaciones, porque ahora apareció una nueva, el relato del miedo. Ahora resulta que lo que estamos haciendo es un relato del miedo. Vayan a hablarle del relato del miedo a la viuda del que mataron, a la viuda del albañil, de Balmer Lucas. ¿Qué relato del miedo? La crónica está escrita todos los días en la prensa. No es un relato. Esto es una crónica de algo que sucede todos los días. Una crónica que además le venimos, como la de García Márquez, anunciando hace rato. No salga por la puerta de adelante porque sabe lo que le va a pasar. Y pese a que todo el pueblo sabe lo que va a pasar, sale por la puerta de adelante. Y es la crónica de una muerte anunciada. Hay cosas, además, que creo que han sido probadas. En primer lugar, que el ministro ha faltado la verdad ante este Parlamento. En segundo, que el ministro elige las cifras contra las cuales compararse. La tercera, que el ministro está mal asesorado, de vuelta no lo digo yo, el actual director del Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior nos dijo en la Comisión de Seguridad, el ministro del Interior está mal asesorado en el tema del observatorio. No lo decimos nosotros, lo dicen los jerarcas que dependen del ministro. El ministro, pese a contar con un presupuesto extraordinario, nos ha traído la mayor cantidad de homicidios y rapiñas desde que se llevan estadísticas. El ministro ha fracasado en su gestión. El ministro anuncia mucho, promete más y concreta poco. El tema de los helicópteros. Desde el 2010 vienen anunciando los helicópteros. Que los helicópteros, y ahora están operativos, pero todavía los pilotos no están prontos. Ah, bueno. No. El ministro tolera que haya nepotismo en su ministerio.
El ministro echa la culpa a las víctimas de los hechos que él debe evitar. El ministro tolera que en muchos lugares de nuestro Uruguay manden los delincuentes, en algunas cárceles, en las tribunas de los estadios y sus alrededores, en varias zonas del Uruguay. Hay un proceso de feudalización del Uruguay, y no son palabras mías, son palabras del señor director nacional de la policía, que está aquí presente, el señor Layera, que nos advirtió y nos advierte que hay un proceso de feudalización del Uruguay donde mandan unos nuevos señores feudales que además deciden sobre la vida y la muerte con ajuste de cuenta de ciudadanos. Y si no nos damos cuenta que tenemos un problema, ese proceso de feudalización va a seguir avanzando. Y si no encontramos una solución, va a ser cada vez peor. Tenemos un ministro que llevó adelante una política de seguridad en el deporte que no es la propia de un ministro del Interior. Que en el 2009 firmaron un convenio por el cual no se podían entregar entradas y en el 2010 cambiaron y le dijeron a los clubes y a la Asociación Uruguaya de Fútbol, no, contraten a barras bravas, para que esas barras sean las que los referentes, les llamaron, controlen las tribunas. Y en eso se embarcaron al extremo que el Ministerio del Interior, por más que lo negó hoy acá, y yo tengo la prueba porque tengo el expediente con las declaraciones de los involucrados, nos dijo que no había entregado entradas. Y acá tengo las declaraciones de muchos implicados en sede penal y de no implicados, como el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y todos coinciden en una cosa. El Ministerio le pidió a la Asociación Uruguaya de Fútbol que le diera entradas para dársela a barras bravas para que ingresen al partido de Uruguay. O sea que el Ministerio, que había firmado un convenio diciendo que no había que dar entradas, resulta que le dio entradas a los barras bravas y ahora lo niega. Pero no lo negó el ministro cuando estuvo hace unos meses en la Comisión de Seguridad y le preguntamos. Dijo, bueno, no, en realidad eso es algo que se hizo pero fracasó. No. Ahora se la agarran con los clubes, pero el engendro de la violencia en el fútbol es fruto de la gestión del Ministerio del Interior. No hay duda de eso. Porque en lugar de seguir aquello con lo que habían firmado en el año 2009 de no entregar entradas y prohibirlo, el primero que violentó ese acuerdo fue el Ministerio del Interior. Y dice, no entramos más a los estadios. Es un espectáculo privado. ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio un renunciamiento a las obligaciones que al Poder Ejecutivo le fijan los artículos 7 y 168, numeral primero de la Constitución de la República y la propia Ley Orgánica Policial? El deber de darnos seguridad. No entro, es un espectáculo privado, no es público. ¿Cómo es eso? Aumentó la cantidad de homicidios en el año 2015 respecto del año 2014. ¿Cuántos fueron? El Ministerio divulgó los datos y los homicidios en 2015 fueron 289. Es más, el senador interpelante lo dijo durante su intervención, pero como lo pregunta, lo volvemos a responder. En el año 2014 los homicidios fueron 268. Es un aumento del 21. ¿Aumentó la cantidad de rapiñas en el año 2015 respecto del año 2014? ¿Cuántas fueron? ¿Aumentaron las rapiñas en Uruguay en los años 2012, 2013, 2014 y 2015? Esos datos también son públicos y el propio senador interpelante lo repitió en su intervención, pero lo respondemos de vuelta. En 2014 ocurrieron 20.115 rapiñas y en 2015
fueron 21.120. ¿Aumentó la cantidad de hurtos en el año 2015 respecto del año 2014? ¿Cuántos fueron? Esta pregunta también la contestó el propio senador interpelante. Repito que toda la información sobre la evolución de delitos es pública y estos datos están publicados por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio. Los hurtos en 2015 fueron 108.429 y los de 2014 fueron 105.879. El aumento fue del 2,4%. ¿Aumentaron las rapiñas y homicidios en Montevideo en 2015 respecto al 2014? Esa pregunta la contestamos en la presentación. Hubo un aumento con respecto al 2015, el porcentaje estaba planteado en la contestación. Y además también dijimos en la presentación que 8 de cada 10 rapiñas se concentran en Montevideo. Por ese motivo se implementó el pago. Y ahora de nuevo se anuncian nuevas medidas y el ministro vuelve a decir que bajan las rapiñas. Porque es una constante también del ministro anunciar durante el año que bajan las rapiñas. Estoy seguro que hoy nos va a decir, no, mire que en el 2016 se están bajando las rapiñas. Bien, en el 2012, ¿sabe qué hizo el ministro? Nos dijo que estaban bajando las rapiñas. En septiembre del 2012 dijo el señor Bonomi, las rapiñas llegaron a una meseta, la nueva policía está frenando los delitos, las cifras son alentadoras en materia de hurtos y rapiñas. ¿Saben qué pasó a fin de año? Aumentaron las rapiñas. Cuando conocimos en el 2013 los números habían aumentado. De vuelta, en el 2013, en un almuerzo de ADM, el señor ministro Bonomi nos dijo a los uruguayos que las rapiñas entraron en una meseta. Bueno, parece que las mesetas son siempre para arriba, no sé, pero tenemos un arroyo seco, un cerro chato, no podemos tener meseta que vaya para arriba en el Uruguay. ¿Qué pasó en el 2013 después de ese anuncio que hizo el ministro durante el 2013? Volvieron a subir las rapiñas. En el 2014 ya estábamos en campaña electoral, el presidente dijo, me comprometo a bajar 30% las rapiñas. Voy a bajar 30%. ¿Y qué dijo el ministro Bonomi? Es totalmente posible. Y claro. Y bueno, en 2014 volvieron a subir las rapiñas. En el 2015, el año pasado, ya no fue una vez, fue varias veces. Una entrevista en Metrópolis FM nos dijo el ministro Bonomi, en los 61 meses que hace que estoy a cargo de la cartera, marzo fue el primer mes en que hubo una baja de los hurtos, rapiñas y homicidios. Entre enero y hoy hay un enlentecimiento de la curva de rapiñas, hurtos y homicidios y aclaro que la baja de estos delitos fue a nivel nacional. Bueno, yo pensé, che, lo dijo en abril. Bien, en julio, a Tele 12, la cantidad de rapiñas ha entrado en una meseta, se ve que es la misma meseta esa, media torcida. Y no solo ha dejado de aumentar, sino que ha tenido un leve descenso. En julio del pasado. En septiembre, que ya tendría que tener los números de la mitad del año, en declaraciones a un portal afirmó, las rapiñas están en un nivel de meseta. Por favor, hoy no toquemos la meseta, por favor, hoy. En el sentido de que no crecen y tampoco bajan demasiado, aunque algo han bajado, lo más significativo que ha habido un cambio. Cuando conocimos finalmente en abril los datos del 2015, las rapiñas habían aumentado y fue el año récord en rapiñas, récord en homicidios y tuvimos más hurtos. Ahora de nuevo, estoy seguro que lo va a repetir porque lo dijo una ADM hace poco, en el mismo lugar donde viene anunciando hace rato una ADM a los empresarios del Uruguay, el ministro nos dice a los uruguayos que el 2016 marcará un punto de inflexión porque cerrará con una caída en la cantidad de rapiñas, la primera desde la vuelta a la democracia. De vuelta nos dice lo mismo. Y una aclaración, no es cierto que nunca bajaron las rapiñas desde el retorno a la democracia hoy.
bajaron varias veces las rapiñas del retorno a la democracia. Lo que no bajaron nunca es durante los 12 años de gobierno del Frente Amplio. Será bueno tener esa precisión. Me alegro que él, por primera vez en 12 años de gobierno de su partido, piensa que va a lograr bajarlas. Lo peor, ¿sabe qué es? Que hay lugares, hoy en el Uruguay, donde el Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo, el Estado, ha resignado su autoridad. Ya no la ejerce. Y eso es lo más grave. Eso es lo más grave de todo. Hay zonas de la zona metropolitana de Montevideo y Canelones donde mandan los delincuentes y la policía no puede entrar, y si entra tiene que entrar en equipos de choque que son repelidos. Hay cárceles donde mandan los delincuentes, adentro de los estadios y en alrededor de los estadios mandan los delincuentes, nuevos señores feudales, porque hay un proceso de feudalización. Feudalización. Estos nuevos señores feudales hasta deciden quién vive y quién no, aplican la pena de muerte. Y la respuesta es, pero fue un ajuste de cuentas. Le reconocemos hasta esa autoridad para que ejecuten a delincuentes porque hicimos un ajuste de cuentas y seguimos. Nos han ocupado ante nuestros ojos y ante la inoperancia del gobierno los espacios públicos, el fútbol, hasta nos han copado las cárceles. En varias cárceles, durante largas horas del día, mandan los presos. Hasta en el fútbol. Hasta nos quitaron el fútbol. Los festejos son ocasión para el robo, el delito y hasta el homicidio. Y el crecimiento, dice alguno por ahí, del delito es amparado desde el poder institucional. Y lo compartimos. Internacionalmente se cuentan los homicidios cada 100.000 habitantes. Uruguay tiene una media de 8,9. Argentina tiene 6,6. Chile tiene 3. España tiene 1, menos de 1. Nosotros 8,9 en el Uruguay. Pero ese deterioro además ha sido particularmente grave en Montevideo. En Montevideo la media de homicidios cada 100.000 habitantes el año pasado fue de 14,3 en el departamento de Montevideo. 14,3 cada 100.000 habitantes. 14 veces más que Madrid. Si usted vive en Madrid, tiene 14 veces menos posibilidades que lo asesinen que si vive en Montevideo. Pero bueno, dirán, Madrid está en Europa. Sí. Pero Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que es un estado también, un departamento, una provincia, tiene 5,3. Casi 3 veces menos posibilidades tiene quien vive en la ciudad de Buenos Aires que lo asesinen que quien vive en Montevideo. Y el estado de San Pablo, comparado con el departamento de Montevideo, sindicado como uno de los más violentos del Brasil, tiene 8,7 contra los 14,3 de nosotros. El Montevideo. Además de los homicidios y rapiñas, ha habido un aumento de los hurtos, pese al altísimo índice de no denuncia que existe hoy en día. A ese deterioro en los números, en los resultados, se ha sumado un deterioro en la gestión. Cuando se ve la gestión, se va a mirar el índice de esclarecimiento del delito, es decir, el que comete un delito, si lo agarran o no lo agarran, si lo meten preso o no lo meten preso. Bueno, ahí también se muestra un deterioro. En el 2011, por ejemplo, en el caso de los homicidios, quedaba sin aclarar el 28% de los homicidios, se aclaraba más del 70% de los homicidios. En el 2015, el año pasado, quedaron sin aclarar el 40% de los homicidios. Y estos son datos oficiales. Es decir, de que de cada 10 homicidas en el Uruguay escaparon 4. Y el homicidio es, sin lugar a dudas, el delito que más se persigue. Porque si comparamos con todo el delito, es un horror. Todos escuchamos las declaraciones del fiscal de la Nación, el doctor Jorge Díaz, y del fiscal
Gustavo Subía sobre la bajísima tasa de esclarecimiento de delitos que tenemos en el Uruguay. El 9%. Es decir, no sé si queda claro, de cada 100 delitos que se cometen, 9 es el esclarecimiento. Obviamente, si 9 de cada 10 delincuentes escapan, resulta obvio que hay un problema de gestión. Algunos dirán, bueno, pero no tenemos los recursos. No es el caso, porque lo que agrava más la situación hoy en día es la enorme cantidad de dinero que los uruguayos le hemos dado al ministro, al Ministerio del Interior, señor presidente. El presupuesto del Ministerio del Interior es uno de los más altos de la historia. En el año 2000 era de 181 millones de dólares y hoy es más de 750 millones de dólares. Según el cambio, 766. Mucho dinero le hemos dado al ministro, sin contar el que los ciudadanos invierten por la ineficiencia del propio Ministerio del Interior, en alarmas, en rejas, en guardias y en una cantidad de cosas más. Hay un estudio reciente, creo que del BID, que habla de los millones, las centenas de millones de dólares que nos cuesta a los uruguayos esta inseguridad. Y obviamente que lo que uno quiere es una cosa y lo que pasa es otra. Y la segunda parte, cuando se concentró en responder las preguntas, durante largos minutos, quizás en una voz no tan audible, tuvimos que hacer un esfuerzo, pero tuvo que reconocer ante las preguntas la realidad. Empezó a contestarlas y contestó: aumentó el homicidio en el 2015, aumentaron los rapiñas en el 2015, aumentaron los hurtos en 2015, aumentó la tasa de bajó la tasa de esclarecimiento. Y es así. Es decir, una cosa es la voluntad y otra cosa son los datos fríos. Y esa es la parte que por lo menos creo que queda como positiva, porque me parece que el que tiene un problema y no lo reconoce tiene un doble problema. Entendemos que como representantes del pueblo que somos los senadores tenemos que primero escuchar y después formular las conclusiones. Y es lo que hicimos. No quería hablar más de 20 minutos, creo que hablé 20, 25 y formulé preguntas. Y escuchamos durante 3 horas al ministro dando sus explicaciones. Y no me apresuré a pedir moción de ningún tipo. Y lo vuelvo a aclarar. A mí me preguntaron cuáles son las posibles conclusiones de esta interpelación y todos sabemos cuáles son. O se declaran satisfactorias, o se declaran insatisfactorias, o se presenta la moción de censura. Son las posibilidades. Y antes de hacerlo hay que escuchar al ministro como lo escuchamos y darle la oportunidad que nos convenza. Pero bueno, señor presidente, creo que todos sentimos que las explicaciones no han sido satisfactorias, ni cerca. Ni cerca. Porque si bien se nos habló de un mundo de Lewis Carroll en el País de las Maravillas, en la primera parte, en la segunda parte no hubo más remedio que, bajando el tono de voz, reconocer la situación en que nos encontrábamos. Yo creo que ha fracasado la gestión del ministro, porque además nos viene a hablar de nuevos planes en este periodo de gobierno. ¿Y los otros 5 años que estuvo al frente del ministerio, qué son? ¿No valen? Ahora, después de casi 7 años, venimos a decir que tenemos un plan nuevo y que confiemos que va a andar bien. Y encima de eso, vuelven a aparecer las justificaciones, porque ahora apareció una nueva: el relato del miedo. Ahora resulta que lo que estamos haciendo es un relato del miedo. Vayan a hablarle del relato del miedo a la viuda del que mataron, a la viuda del albañil, de Balmer Lucas. ¿Qué relato del miedo? La crónica está escrita todos los días en la prensa. No es un relato. Esto es una crónica de algo que sucede todos los días. Una crónica que además le venimos, como la de García Márquez,
anunciando hace rato, no salga por la puerta de adelante porque sabe lo que le va a pasar. Y pese a que todo el pueblo sabe lo que va a pasar, sale por la puerta de adelante. Y es la crónica de una muerte anunciada. Hay cosas, además, que creo que han sido probadas. En primer lugar, que el ministro ha faltado a la verdad ante este Parlamento. En segundo, que el ministro elige las cifras contra las cuales compararse. La tercera, que el ministro está mal asesorado, de vuelta no lo digo yo, el actual director del Observatorio de Criminalidad y Violencia del Ministerio del Interior nos dijo en la Comisión de Seguridad, el ministro del Interior está mal asesorado en el tema del observatorio. No lo decimos nosotros, lo dicen los jerarcas que dependen del ministro. El ministro, pese a contar con un presupuesto extraordinario, nos ha traído la mayor cantidad de homicidios y rapiñas desde que se llevan estadísticas. El ministro ha fracasado en su gestión. El ministro anuncia mucho, promete más y concreta poco. El tema de los helicópteros. Desde el 2010 vienen anunciando los helicópteros. Que los helicópteros, y ahora están operativos, pero todavía los pilotos no están prontos. Bueno. No. El ministro tolera que haya nepotismo en su ministerio. El ministro echa la culpa a las víctimas de los hechos que él debe evitar. El ministro tolera que en muchos lugares de nuestro Uruguay manden los delincuentes. En algunas cárceles, en las tribunas de los estadios y sus alrededores, en varias zonas del Uruguay. Hay un proceso de feudalización del Uruguay, y no son palabras mías. Son palabras del señor director nacional de la policía, que está aquí presente, el señor Layera, que nos advirtió y nos advierte que hay un proceso de feudalización del Uruguay donde mandan unos nuevos señores feudales que además deciden sobre la vida y la muerte con ajuste de cuenta de ciudadanos. Y si no nos damos cuenta que tenemos un problema, ese proceso de feudalización va a seguir avanzando. Y si no encontramos una solución, va a ser cada vez peor. Tenemos un ministro que llevó adelante una política de seguridad en el deporte que no es la propia de un ministro del Interior. Que en el 2009 firmaron un convenio por el cual no se podían entregar entradas y en el 2010 cambiaron y le dijeron a los clubes y a la Asociación Uruguaya de Fútbol, no, contraten a barras bravas, para que esas barras sean las que los referentes, les llamaron, controlen las tribunas. Y en eso se embarcaron al extremo que el Ministerio del Interior, por más que lo negó hoy acá, y yo tengo la prueba porque tengo el expediente con las declaraciones de los involucrados, nos dijo que no había entregado entradas. Y acá tengo las declaraciones de muchos implicados en sede penal y de no implicados, como el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y todos coinciden en una cosa. El Ministerio le pidió a la Asociación Uruguaya de Fútbol que le diera entradas para dársela a barras bravas para que ingresen en el partido de Uruguay. O sea que el Ministerio, que había firmado un convenio diciendo que no había que dar entradas, resulta que le dio entradas a los barras bravas y ahora lo niega. Pero no lo negó el ministro cuando estuvo hace unos meses en la Comisión de Seguridad y le preguntamos, dijo, bueno, no, en realidad eso es algo que se hizo pero fracasó. No. Ahora se la agarran con los clubes, pero el engendro de la violencia en el fútbol es fruto de la gestión del Ministerio del Interior. No hay duda de eso. Porque en lugar de seguir aquello con lo que habían firmado en el año 2009 de no entregar entradas y prohibirlo, el primero que violentó ese acuerdo fue el Ministerio del Interior. Y dice, no entramos más a los estadios. Es un espectáculo privado. ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio un renunciamiento
a las obligaciones que al Poder Ejecutivo le fijan los artículos 7 y 168, numeral primero de la Constitución de la República y la propia Ley Orgánica Policial. El deber de darnos seguridad. No entro, es un espectáculo privado, no es público. ¿Cómo es eso?